Hola amigos, vamos a iniciar la segunda parte del cuarto coloquio en VIH titulado Tratamiento antirretroviral en 2020, en la que hemos planteado como segunda pregunta ¿qué novedades sobre el tratamiento antirretroviral obtenidas en el último año podremos incorporar a la práctica clínica en el 2021? Y para responder a esta pregunta nos acompaña la doctora Rosario Palacio del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga. Hola, Tota. Hola, Muchas gracias por Antonio. aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a vosotros. Bueno, la doctora Palacio es una experta en infección por VIH con una gran experiencia docente, asistencial, investigadora. Y además estas son cualidades que conjuga de una forma muy exitosa con un enorme sentido común. Y por lo tanto es la persona adecuada para responder a esta pregunta que le hemos planteado. Bueno, sin más, querida Tota, tienes la palabra. Bueno, pues muy buena a todos. Bueno, en primer lugar, agradecer a Antonio y a Juan Antonio como coordinadores de estos coloquios que me hayan invitado. Es un placer estar con vosotros y agradecer, bueno, pues también a la SAEI que patrocina el evento y a BIF que da el soporte para que se pueda llevar a cabo. Como decía Antonio, a mí se me ha preguntado que de las novedades que ha habido en el último año sobre tratamiento antirretroviral, ¿qué podremos incorporar en la práctica clínica en el 2021? Pues bueno, curiosamente, hace un poco más de 6 años en la SAEI de Córdoba, en una mesa redonda, esta fue mi ponencia, fármacos de acción prolongada, el futuro del TAR. Pues bueno, pues el futuro ha llegado pronto o relativamente pronto, pero efectivamente yo creo que esto es lo que podremos incorporar a nuestra práctica durante el 2021, ¿no? Como dice en esta mesa del CROI, la terapia de acción prolongada, el momento ha llegado. Allí sobre esto es sobre lo que yo voy a hablar básicamente porque confío en que podremos incorporar a nuestra práctica el uso de esta nueva estrategia terapéutica. En los siguientes 20 minutos aproximadamente, este es el guión que voy a seguir, una breve introducción. Comentaré las novedades de tratamiento antirretroviral de acción prolongada para centrarme luego en los que podremos incorporar en nuestra práctica clínica en el 2021 o que yo confío que podrá ser así. Bueno, la verdad es que ahora mismo estamos en una situación en que tenemos tratamiento antirretroviral para todo, estamos en la era de la integrasa, en la era de las biterapias, tenemos fármacos y pautas sencillas, eficaces, seguras, con la mayoría de los pacientes en tratamiento y de ellos la mayoría suprimidos y con unos efectos adversos y una toxicidad que es asumible y manejable. Sin embargo, a pesar de ello, pues aún hay pacientes que son poco adherentes, todavía vemos algunos fracasos y algunos pacientes que desarrollan resistencia. Sigue habiendo nuevos diagnósticos, nosotros seguimos teniendo prácticamente el mismo número de nuevos diagnósticos al año y también pues falla de momento la prevención, aunque en esto pues estamos mejorando. ¿Hacia dónde vamos? Pues vamos hacia nuevas estrategias, vamos hacia nuevos fármacos con diferentes perfiles de resistencia, diferentes mecanismos de acción, vamos a la generalización de la PrEP, cada vez son más sujetos los que tenemos en profilaxis preexposición y vamos también a formulaciones con diferentes dosificación y con diferentes vías de administración. Y aquí es donde juegan un papel fundamental los antirretrovirales de acción prolongada. Las pautas con estos antirretrovirales, bueno, pues tienen que ser fármacos de administración parenteral que hayan demostrado una eficacia comparable a las pautas de las que disponemos hoy en día por vía oral y, por supuesto, pues tienen que tener una farmacocinética que permitan dar dosis infrecuentes con volúmenes reducidos, con poca toxicidad, que tengan formulaciones orales alternativas y algunas cuestiones que cuando se ha hablado en los distintos foros sobre estos fármacos, que siempre surgen es qué pacientes serían candidatos y qué pasa si se pierden dosis, ¿no? Porque al ser de acción prolongada no es lo mismo que si se pierde una dosis de una vía oral de hoy a mañana.
Los primeros antirretrovirales de acción prolongada o que se han desarrollado con esta formulación pues, han sido cabotegravir, un inhibidor de la integrasa, que por vía parenteral tiene una vida media de hasta 50 días, y rilpivirina, que por vía parenteral pues, tiene una vida media de hasta 35 días. Y es un fármaco con el que estamos muy familiarizados por su uso por vía oral. Estos dos son los fármacos que confiamos, dispondremos de ellos durante el 2021 para nuestra práctica diaria, pero antes de centrarme en ello, quiero hacer algún comentario sobre otras novedades de tratamiento antirretroviral long acting que hemos visto a lo largo de este año, ¿no? Del 2020. Tenemos, por ejemplo, el islatravir, que es un inhibidor de la translocación de la transcriptasa inversa, análogo de los nucleósidos. La presentación la hay como cápsula de islatravir solo y coformulado con doravirina también, y tiene ensayos clínicos tanto para tratamiento como para prevención de la infección por el VIH. Fijaros en estos dos congresos que han sido muy recientes, el HIV Research for Prevention, pues hay algún estudio de islatravir para administración mensual como profilaxis preexposición. Y en el CROI pues también ha habido algunos estudios sobre islatravir de acción prolongada, por ejemplo, pues incluso con los implantes para administración anual como profilaxis. Con lo cual, pues esto también es novedoso, aunque todavía su incorporación a la práctica está más lejana. Otro fármaco es lenacapavir, que es el primer inhibidor de la cápside del VIH. Está en desarrollo también como componente de pautas de acción prolongada. Tiene formulación oral y subcutánea y también tiene estudios para PrEP con formulación inyectable cada 6 meses. También ha habido sobre este fármaco pues, distintos estudios presentados en el CROI en este mismo mes. Otros antivirales de acción prolongada tenemos los anticuerpos neutralizantes, y luego de fármacos que ya utilizamos por vía oral, pues también se están desarrollando fórmulas para su aplicación como long acting, por ejemplo los parches mensuales de Bictegravir o los implantes biodegradables de entricitabina. Y esto que se presentó en el Congreso de Prevención del VIH, pues son tecnologías para la prevención múltiple en ensayos clínicos y va dirigido a mujeres en las que se pretende prevenir de forma conjunta el embarazo, el VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Tenemos, por ejemplo, pues, los anillos vaginales de dapivirina con el levonorgestrel, anillos vaginales de tenofovir, geles rectales, píldoras que llevan PrEP y que llevan anticonceptivos, con lo cual la verdad es que en el campo de la prevención y también del tratamiento, como hemos visto antes, se está avanzando mucho y se está habiendo mucho desarrollo con las estrategias de long acting. Pero bueno, me voy a centrar ahora en las novedades que vamos a poder incorporar en el 2021. Y eso se centra básicamente en cabotegravir y rilpivirina de acción prolongada, que es el nombre comercial es Cabenuva. Pues bueno, voy a presentar algunos datos que me han parecido los más relevantes. En el CROI se presentaron los datos del Atlas 2M a 96 semanas. Os recuerdo el diseño del estudio. Eran pacientes que venían del Atlas. El Atlas era un ensayo clínico en el que sujetos en tratamiento de antirretroviral por al menos durante 6 meses y que estuvieran suprimidos, se randomizaban a una rama con cabotegravir y rilpivirina de acción prolongada de forma mensual, o bien a una rama con un tratamiento estándar por vía oral. Bueno, pues de estos pacientes se pasan a la 2M, se randomizan
después de estar 4 semanas con un leading por vía oral de cabotegravir y rilpivirina, unos van a administración mensual y otros a administración cada 2 meses. Y los datos a 96 semanas de estos pacientes es lo que se ha presentado en el CROI. Pues bueno, destacar que a las 96 semanas el porcentaje de sujetos suprimidos es del 91 y del 90% en la rama de cada 2 meses y de cada mes de forma respectiva, sin diferencia en cuanto a pacientes suprimidos entre una rama y otra. Destacar que entre la semana 48 y 96 solo hubo un paciente que tuvo fracaso virológico, y del total de pacientes que fracasaron en el estudio, que fueron 11, 10 consiguieron resuprimir otra vez la carga viral con regímenes alternativos, y el que no suprimió fue un paciente que no fue adherente a una pauta basada en inhibidores de la proteasa. Destacar también que todos los pacientes que tuvieron fracaso virológico mantenían susceptibilidad a dolutegravir, no hubo emergencia de resistencias para los inhibidores de la integrasa, lo cual es importante con vista a la posible fracaso con estas pautas. En cuanto a efectos adversos, pues efectos adversos que condujeran a la retirada del fármaco fueron muy pocos, tanto en una rama como en otra, un 3 y un 4%. En relación al efecto adverso en la zona de la inyección, pues también menos de un 2% tuvieron que retirar por ese motivo, y por tanto, pues con estos datos se remarca la eficacia de cabotegravir rilpivirina en pacientes suprimidos con un perfil de seguridad similar entre la rama de cada 4 y cada 8 semanas, y por tanto, pues bueno, avala su uso como régimen de mantenimiento en pacientes VIH con carga viral suprimida. En el IDWeek del 2020, también celebrado hace unos muy pocos meses, se han presentado datos del LATE2 a 256 semanas. Hablábamos antes de pacientes, sería como una simplificación de pacientes que ya estaban suprimidos en el Atlas, y el LATE son pacientes naïf. Son pacientes naïf, tienen un periodo de inducción con cabotegravir y abacavir 3TC durante 20 semanas, y luego se randomizan unos a la pauta de acción prolongada de forma mensual, otros de forma bimensual, y otros pues mantienen cabotegravir con abacavir 3TC por vía oral. Esto hasta la semana 96, y a partir de aquí estos pasan también a las 2 ramas de cada 4 o de cada 8 semanas. Pues bueno, en la figura de abajo podemos ver cómo el porcentaje de sujetos con carga viral suprimida a las 256 semanas pues oscila entre el 74% y el 94%. Hay que decir que este 74% se debe fundamentalmente a pacientes con falta de datos virológicos. Si veis el porcentaje de sujetos que no tienen respuesta o que tienen carga viral detectable en el momento del análisis, pues está entre un 0 y un 3%. Por tanto, estos datos avalan también la durabilidad de la actividad antiviral de esta pauta en pacientes naïf y con una muy buena tolerancia. No he puesto las gráficas de los efectos adversos porque son muy similares a otros estudios, y por no alargarme, pero pocos efectos adversos y pocas retiradas por efectos adversos relacionados con el fármaco. La eficacia y seguridad de cabotegravir rilpivirina está demostrada
como hemos visto con estos datos y ya habíamos visto en cortes previos de estos ensayos clínicos. Y quiero hacer referencia a algunas de las cuestiones que siempre se han o que nos han podido preocupar al hablar de esta nueva estrategia terapéutica. Este es un estudio que se presentó también en el IDEA Week y que se refiere a la adherencia y manejo de las interrupciones de tratamiento. La verdad es que es algo importante, sobre todo también en la época que estamos viviendo, de pandemia, en la que pacientes que tienen, eso preocupó, ¿no?, en los ensayos clínicos también y en la práctica, pues que el sujeto tenga que venir al hospital, pues con los meses que hemos pasado, pues algunos pacientes no han podido o no se les ha aconsejado y, claro, pueden perder dosis. Entonces, bueno, pues en este estudio yo creo que nos dan datos importantes en este respecto. Son pacientes de los ensayos clínicos FLAIR y la T2 que recibían la inyección cada 4 semanas o cada 8 semanas con una ventana permitida de más o menos 7 días. La adherencia se calcula como el número de inyecciones que se ponen en la visita adecuada, partido por el total de las dosis esperadas en el seguimiento, y para aquellas inyecciones que no se van a, o interrupciones que se van a hacer de forma planificada, pues porque el paciente tiene que viajar o por el motivo que sea, pues lo que se les da es una dosis oral diaria de cabotegravir con rilpivirina a las dosis que veis ahí. Pues bueno, de los pacientes que tuvieron que interrumpir, que no se les administró alguna dosis, fueron un total de 17. Aquí veis las semanas de estudio en las que se hizo, en las que se les faltó poner la inyección, el tiempo que tuvieron que estar con tratamiento por vía oral, que en algunos casos fue prolongado, pues 224 días, por ejemplo, en este sujeto, y destacar que tanto en el momento de reiniciar la terapia de long acting como en el momento del corte del análisis, todos los pacientes estaban suprimidos. Por tanto, esto nos da la tranquilidad de que en estos sujetos la necesidad de interrumpir alguna de las dosis inyectables por el motivo que fuera se puede sustituir por la pauta por vía oral con seguridad de que no va a haber o que no se prevé que haya un fracaso virológico. Otro aspecto importante es el de los blips o las replicaciones de bajo nivel. Bueno, pues en este estudio son pacientes también de los ensayos clínicos pivotales del FLAIR, del ATLAS y del ATLAS 2M, en el que se plantean como objetivo el porcentaje de pacientes con blips de carga viral o con blips de bajo grado, con cargas virales de bajo grado, y analizan la presencia o ausencia de blips en pacientes con carga viral indetectable a las 48 semanas. Pues bueno, en la gráfica de la izquierda podemos ver cómo en los 3 ensayos clínicos, en el FLAIR, el porcentaje de blips en cada visita o en cada corte semanal es similar tanto en la rama de long acting como en la rama de terapia estándar por vía oral. En el Atlas, 3/4 de lo mismo, y en el Atlas 2M, pues lo mismo para long acting, tanto de forma mensual como cada 2 meses. Cuando analizan el porcentaje de pacientes con carga viral indetectable en el momento del corte que hubieran tenido blips antes, pues no hay diferencia en cuanto a sujetos indetectables con o sin blips durante el seguimiento. Por tanto, viene a decir que el que haya esos blips no condiciona que tengan un mayor fracaso virológico, lo cual pues traduce la potencia y la robustez de cabotegravir rilpivirina de acción prolongada. En el CROI se han presentado
otros estudios que también son interesantes sobre esta pauta, pero evidentemente por cuestiones de tiempo no puedo presentarlos todos, pero los dejo aquí reflejados. Se han presentado datos en sujetos mayores de 50 años contrastados con los de menos de 50 años de los ensayos clínicos y no hay diferencia. Datos de toxicidad tanto de peso como de perfil lipídico que ponen de manifiesto un perfil bastante favorable en este sentido de esta pauta y igualmente de toxicidad renal y ósea. Y también algún estudio para cuál sería la estrategia para reintroducir la terapia de long-acting después de haber hecho alguna interrupción de las inyecciones. Los dejo ahí y si tenéis ocasión de verlos, pues todos ellos merecen la pena. Y en prevención, pues también se está desarrollando esta formulación en PrEP y os traigo los datos del 084, que es un estudio que compara la incidencia de infección por VIH con cabotegravir long-acting versus Truvada en mujeres. Se lleva a cabo en el África subsahariana, es un ensayo clínico doble ciego y controlado con placebo que compara tanto eficacia como seguridad. Aquí tenéis el diseño del estudio, son mujeres sexualmente activas entre 18 y 45 años, evidentemente sin infección por VIH, pero con alto riesgo de adquirirlo, con una N pues considerable, más de 3.000 mujeres. El endpoint primario, la incidencia de infección por el VIH. Pues bueno, la incidencia global es baja, es de un 1,03 por 100 personas año, por tanto, este primer dato traduce la efectividad tanto de una pauta como de otra como prevención de la infección por el VIH, pero destacar que el riesgo fue un 89% más bajo en la rama de cabotegravir que en la rama de Truvada por vía oral. Fijaros, en la rama de cabotegravir hubo 4 infecciones, lo que supone un 0,2 por 100 paciente año, y en la rama de Truvada pues 36 con una incidencia de un 86 por 100 personas año. Aquí veis la gráfica de la incidencia acumulada, donde se ve bien la diferencia entre una rama y otra. El perfil de seguridad fue similar en ambas ramas. Los efectos relacionados con el fármaco fueron el 29% del total de efectos adversos y en relación a los efectos adversos graves, pues solamente el 5%. Hubo 3 fallecimientos que no se relacionaron con la medicación y tampoco hubo diferencia en la incidencia ni de infecciones de transmisión sexual, de embarazo o de ganancia de peso. Y en cuanto a la toxicidad relacionada con la inyección, pues aquí vemos que fue baja tanto en una rama como en otra y ningún paciente discontinuó por este motivo. Por tanto, las conclusiones de este estudio, en primer lugar, tanto una pauta como otra, tanto cabotegravir de acción prolongada como Truvada por vía oral, tienen una elevada efectividad para la prevención del VIH. Si bien cabotegravir fue superior a Truvada con un 89% menor de riesgo de incidencia de infección por VIH. En cuanto a toxicidad, pues ambos fueron seguros y bien tolerados, con ningún paciente retirado por efectos adversos de la inyección y con pocos efectos adversos de grado 2 o superior.
Bueno, pues con estos datos que yo os he comentado y con más datos que hay sobre esta nueva pauta, pues yo resumiría la pregunta que me hacían Antonio y Juan Antonio de la siguiente forma. ¿El momento de los antivirales de acción prolongada ha llegado? Esa pregunta que se me hacía hace en el 2016, hace más de 4 años, de cuál sería el futuro del TAR, pues el futuro que tenemos ahora mismo que ya va a ser presente es el de los long acting. En relación a ello hay novedades tanto para tratamiento como para PrEP. Cabotegravir y rilpivirina son los primeros que van a pasar a la práctica diaria y tienen ensayos clínicos que demuestran su eficacia, su seguridad, su durabilidad y su robustez tanto para tratamiento como para profilaxis. Se despejan dudas sobre cuestiones que nos preocupaban con estas pautas, sobre, por ejemplo, pues por los blips y el manejo de las interrupciones. Y bueno, pues estamos pendientes y con ganas de poderlo incorporar a nuestra práctica clínica diaria y ver si en la práctica diaria pues todo es tan fantástico o como demuestran los ensayos clínicos, ¿no? Siempre nos gusta empezar a utilizar las nuevas estrategias o los nuevos fármacos para irnos haciendo con ellos y esperamos que con estas nuevas formulaciones pues lo podamos hacer pronto. Y por mi parte, pues nada más. Muchas gracias. Tota, que estaba diciendo que muchísimas gracias, que ha sido excelente la presentación y ha despejado bastante dudas, ¿no?, de las que teníamos. Y que te iba a hacer una pregunta que también le hemos hecho a Pepe Hernández Quero, que ha estado en la primera parte del coloquio. Tú has comentado que efectivamente que las pautas con long acting pues ha llegado el tiempo, ¿no? Pero la pregunta que hemos hecho y te la hacemos a ti, ¿tú crees que en el futuro próximo será el estándar de tratamiento donde toda, digamos, será la forma más deseable de tratamiento, la electiva? Pues, hombre, yo creo que los datos, desde luego, uno se pone a pensar y dice, ¿a quién se le puede poner? La verdad es que con los datos que tiene, dices, pues en simplificación, a cualquier paciente que esté suprimido y que no tenga mutaciones a rilpivirina, se le podrá poner, y en naif, pues lo mismo. Yo creo que de todas formas, hombre, que sea la pauta de elecciones que va a depender mucho también del paciente. Habrá pacientes que probablemente muchos ya preguntan, ¿no? Y algunos te dicen la vacuna, no es la vacuna, ellos la inyección relacionan con una vacuna, ¿no? Y algunos sí que muestran su deseo de probar estas pautas y evitar las pastillas y tal, pero no todos. En cuanto a eficacia y seguridad, verdaderamente es una pauta que se puede utilizar pues, tanto en naif como en simplificación. Luego, hombre, yo creo que como pauta estándar, no. Tenemos ahí, va con rilpivirina, que la rilpivirina, pues bueno, la prevalencia de mutaciones primarias no análogo, aunque no es muy elevada, pero será una pauta en la que eso habrá que tenerlo en cuenta, ¿no? Antes de ponerla. Entonces, que sea la pauta de elección, no, pero que pueda estar entre ellas, probablemente sí. Uh-huh. Una cuestión eh, en relación a tu práctica clínica. ¿Qué impacto en porcentaje de pacientes, si es posible, digamos, y calculas tú que podrías tener, digamos, en el próximo año, si todo se aprueba y demás? ¿Y qué limitaciones tendría para, digamos, tener ese número de pacientes que tú estimas qué limitaciones, digamos, logísticas te podrías tener? Nosotros concretamente, por parte nuestra, yo creo que no hay ni por parte del paciente tampoco. Realmente ellos vienen
en nuestro hospital la medicación se dispensa cada 2 meses habitualmente. Es verdad que ahora con el tema de la pandemia y eso también ha cambiado y ahora se están dando para más tiempo para algunos pacientes, incluso a algunos se les manda a casa y tal. Pero para el paciente que tenga que venir probablemente eso no va a ser un problema y para nosotros el gestionar que se le ponga la inyección en el hospital tampoco va a ser sería ningún problema. Igual que vienen a ponerse otras medicaciones de forma ambulatoria, pues esto entraría dentro de una más. Entonces, no creo que tengamos ningún problema logístico para poder poner esta pauta de tratamiento. Rosario, Antonio, si no te importa, me gustaría hacer un comentario Sí. que me parece un tema clave el que has tocado, ¿no? De hecho, es una pregunta que tenía aquí preparada para tú. Mira, eh, yo creo, vamos, fácilmente, echando un vistazo parecido a las bases de datos, yo habría podido haber un 50% fácilmente de pacientes que serían candidatos a esta estrategia. Yo, al contrario que tú, veo que eso sí que puede ser una limitación el tema de que se ponga la inyección en la unidad. En la unidad de día, sobre todo si está al límite de sobrecarga y demás, a nosotros sí que no supondría un problema, francamente. ¿Por qué se da por hecho que el medicamento, aunque sea de dispensación hospitalaria, va a ser también de administración hospitalaria? Aunque tiene sus pequeños matices técnicos, pero esto de ser 2 inyecciones intramusculares. Esto se podría poner perfectamente en primaria. Absolutamente. Claro. Y si nuestra tendencia es a integrar cada vez más primaria en parte del cuidado del VIH, yo creo que es un escenario magnífico. Vamos, yo estoy completamente de acuerdo contigo, Juan Antonio, en que es una opción válida. El que ellos pueden recoger la medicación y ponérsela igual que van a ponerse la penicilina al centro de salud, que también se la receta y la compran y van y se la ponen. O sea, que sería otra opción para los casos. Hombre, yo creo que no tendremos problemas siempre y cuando, claro, no sea una avalancha de pacientes. Porque yo creo que es verdad que es que como tú bien dices, uno se pone a pensar, yo ahora ya cuando vienen los enfermos muchas veces lo pienso, ¿no? Y digo, pues es que hay muchos candidatos para poderle poner esta pauta, pero luego va a depender también del sujeto. Yo creo que a lo mejor a todo el mundo hay mucha gente que está adaptada a tomarse una pastillita al día y lo de pincharse a lo mejor tampoco le llama. Pero bueno, sí que considero y estoy de acuerdo contigo en que lo de para aquellos sitios donde haya problemas o para descargar los hospitales de día en el hospital, una opción muy válida podría ser que se la pusieran en el centro de salud. Como tú dices, que es poner una inyección intramuscular. Vamos, probablemente la penicilina sea más dolorosa y más que poner esto, ¿no? Con lo cual no tendría ningún problema y sería una forma de descargar un poco a los hospitales y de evitar que el enfermo tenga que estar en el hospital más tiempo del necesario, ahora que también intentamos que vengan por allí lo menos posible. Efectivamente. Sí, Antonio, te interrumpí porque la pregunta iba al hilo con lo que tú habías planteado. No, Tota, quería comentar, fíjate, tú lo has comentado en tu intervención, las nuevas pautas que se están investigando, islatravir, doravirina, cabotegravir, rilpivirina, dolutegravir 3-TC, que ya la tenemos, dolutegravir, rilpivirina, lenacapavir, islatravir, es decir, todo, prácticamente las nuevas pautas o las pautas emergentes son pautas de biterapia. Todas. Realmente. También lo he dicho en la primera diapositiva o en la segunda, estamos en la era de las biterapias. Exactamente. Estamos en la era... Ahora mismo queda solamente... Sí. ¿La triterapia is over o no? No, ¿no? No, yo creo que todavía hay pacientes o por lo menos que nos sentimos más cómodos de momento con la triple terapia. No te digo yo que dentro de un tiempo digamos, pues mira, incluso a esto se les puede poner, pero yo creo que todavía hay pacientes en los que todos nos sentimos y con los datos que hay que necesitan una triple terapia, pero efectivamente estamos en la era de las biterapias y además nos vamos familiarizando con ella, porque bueno, en simplificación, como lo que lo tenemos más incorporado a nuestra práctica diaria,
pero en pacientes naïf también cada vez con más confianza y con más seguridad, pues vamos poniendo biterapia, ¿no? Básicamente por la que ponemos de inicio, ¿no? Que sería Dovato, o sea que sí, estamos en la era de las biterapias, en la era de la integrasa y no sé si dentro de poco estaremos en la era de los long acting, pero empezar a utilizarlo, yo sí creo que los vamos a empezar a utilizar pronto y que hay pacientes para ponérselo, está claro. Mira, una última pregunta antes de pasar a Juan Antonio. Hasta ahora las combinaciones de biterapia se han hecho por intereses comerciales o por conveniencias comerciales o simplemente porque no había más remedio. Pero ahora, digamos, tenemos ya para biterapia un abanico, incluso para long acting, un abanico de posibilidades en el que probablemente bueno, haya divorcios de pautas, digamos, muy estables y nueva pareja emergente, ¿no? Y en esto te voy a poner en un compromiso. ¿Tú crees que cabotegravir tiene la mejor pareja? Bueno, yo le he dicho algunos de los problemas que puede tener la rilpivirina, ¿no? Que es un no análogo, que tienen aunque un no análogo de segunda generación, la barrera genética no es la mejor y que puede haber resistencias primarias. Entonces, a lo mejor no es la mejor pareja, pero va muy bien acompañada. Entonces, probablemente la potencia del cabotegravir y lo bueno del cabotegravir, pues puede compensar los peros o los defectos de la rilpivirina. A lo mejor dentro de poco empiezan a desarrollar a cabotegravir con otra pareja. Seguramente, Antonio, estamos en la era de las biterapias, como tú dices, y saldrán biterapias de todos los colores. Vamos, es que ya las tenemos, ¿no? Que a veces uno dice, madre mía, es verdad que siempre se dice el tratamiento a medida para cada paciente, pero dice, bueno, es que tenemos tantas que hay pacientes que dicen, la verdad es que le podría poner cualquiera de ellas, ¿no? Cualquier cosa. Juan Antonio. Entonces, bueno. Sí, mira, Rosario, yo quería preguntarte dos cosas que son muy prácticas. Una, exactamente con qué, en las 2M, ¿con qué rescataron los fracasos virológicos? ¿Con integrasas o eran, está ese dato? En el Atlas 2, bueno, algunos con integrasa y otros con inhibidores de la proteasa, básicamente. O sea, que se pueden, es que sí. Se ha comprobado fehacientemente que se rescatan bien con inhibidores de proteasa. Sí. Ah, perfecto. Y otra cuestión, mira, en la vida real, evidentemente, las citas cada 2 meses puede ser difícil de dar cuando haya festivo y cosas de esto. Entonces, para no tener que estar manejando continuamente el fármaco oral también, ¿qué ventana tenemos para administrar el fármaco sin que haya riesgo de fracaso virológico? Hay una ventana, me parece que los ensayos se permiten unos días. ¿Te refieres a la ventana para la inyección? Más menos 7. En los ensayos la ventana que dan es de más menos 7 días, una semana arriba, una semana abajo. Es la ventana que dan. Entonces, hombre, esos son los datos que tenemos en los ensayos clínicos, pues a lo que nos tendremos que ceñir en la práctica diaria, claro. Sí, pero en general una ventana de más o menos 7 días da bastante hombre, juego para claro, son 14 días de margen realmente. Efectivamente. Oye, y ya que tuviste tan buen tino cuando aventuraste hace unos años que el futuro era los tratamientos de los acting, te vuelvo a preguntar, y te vuelvo a pedir que hagas de futuróloga. ¿El futuro son los implantes, el futuro del tratamiento antirretroviral? Hombre, yo creo que el tratamiento antirretroviral no deja de sorprendernos. Cuando empezamos con la pastilla única parecíamos que habíamos llegado al sumum y cada vez salen cosas más novedosas. Hombre, el implante, claro, vamos, probablemente cualquiera prefiere el implante que una inyección. Entonces, desde luego, si demuestran lo mismo que las pautas estándar y que las pautas de elección, sí que les veo yo, vamos, un paso más allá todavía, ¿no? Entonces, eso sí que es atractivo, evidentemente. Muy bien, muchísimas gracias. De nada. Antonio. Nada, pues yo creo que podemos cerrar. Muchísimas gracias, Tota. Ha sido fantástica la intervención y yo creo que el debate que hemos tenido, yo creo que va a ser muy enriquecedor.
Y nada, pues nos vemos pronto en la quinta edición de los coloquios. Un abrazo a Bueno, todos. Juan Antonio. muchísimas Buenas gracias. Un tardes. placer estar con vosotros. Venga, Adiós. hasta Adiós. luego. Adiós. Hasta luego.